son series geométricas. O sea, las series geométricas están dentro de ese grupo de series que tienen una característica propia y que tienen un nombre propio, que en este caso las identifica que es geométrica. Que si ustedes se acuerdan cuando terminábamos de ver sucesiones, al finalizar teníamos dos tipos de sucesiones donde la ley de formación para cada uno de los términos de las sucesiones tenía una característica propia. En el caso, la serie geométrica es una serie donde aparece, es una serie de este tipo, donde qué particularidad tiene y por qué se llama geométrica. Fíjense, el término general está determinado por A por R a la n-1. En este caso, R es un valor constante, es un número. Y esa R, si ustedes se fijan, está en todos los términos de la serie. ¿Por qué? Porque la serie es geométrica cuando cada término se forma con el anterior multiplicado por un valor constante. Por ejemplo, este término AR cuadrado se forma con el anterior, que sería A por R, multiplicado por un valor constante que es R. Entonces, por eso queda R cuadrado. Podrían preguntar acá, ¿por qué no tiene la R? Pero en este caso, si el n va de 1, fíjense, cuando reemplazo en el exponente de la R 1 menos 1, me quedaría por R a la 0. O sea que el primer término de esta serie tiene la particularidad donde aparece solo el valor de A sin la constante R, porque justamente el todo número elevado a la 0 les da 1. Entonces, esta serie recibe el nombre de serie geométrica y el término general es A por R a la n-1. También ayer nosotros mencionamos que este valor n del sumatorio puede ir desde 1 o 0, o sea que dependerá la estructura que tenga este valor constante elevado a un exponente para ver si acá en el caso a qué me refiero. Si n vale 0, esto sería n más 1, por ejemplo, para que en el primer término me queda r a la 0. Y así se forma una serie que es geométrica. Entonces, lo que estamos diciendo es que cada término es igual al anterior multiplicado por un valor constante. Ese valor constante que aparece en la serie, que tiene la letra R en este caso, se llama razón. Y esa es la particularidad que tiene la serie geométrica. Entonces, ahora, ¿qué pasaría? Yo acá puedo ver el valor constante que está conformando o formando el término general, donde este valor R siempre va a estar en la serie. Pero podría suceder que se presente la serie desarrollada y tenga que determinar, o a simple vista no me parezca que sea una serie geométrica que tiene este comportamiento. Entonces, cuando aparece una serie con los términos desarrollados para poder indagar si es geométrica, lo que hacemos es dividir un término por el anterior. Dividir un término por el anterior. Si yo dividiría, por ejemplo, AR a la cuarta sobre AR al cubo, en realidad me va a quedar R. Si dividiría AR al cubo sobre R cuadrado, me queda R en esa división. Entonces, esa R es la que se denomina razón. ¿Qué particularidad tiene si dividimos un término y el anterior para saber si la serie es geométrica? Que siempre me va a dar el valor de la constante R. Bueno, la serie geométrica, dijimos que es geométrica porque la particularidad de su formación de los términos y que el R, que es el valor constante que aparece en la serie, se llama razón. Entonces, esta es la estructura que tiene una serie geométrica que podrá cambiar acá el término general si el n en vez de ser menos 1 es n más 1, dependerá de qué valor va a tomar el extremo inferior del sumatorio, y el término general de la serie, como les estoy diciendo, es el A por R a la n-1. Y va a variar, depende de dónde parte el sumatorio. Ese es el término general de la serie. Después, el R es la razón, que es el valor constante que aparece en todos los términos de la serie. Y que, como les decía, si queremos averiguar cuál es ese valor R, dividiendo un término y el anterior, ese valor siempre va a ser constante independientemente de los términos que elijamos para hacer el cociente.
O sea, como les había dicho anteriormente, si divido este término, que es n a la cuarta, con el AR a la cuarta con el AR al cubo, su valor o resultado me va a dar R. Y así cualquiera sea el cociente que elija. Por eso dicen, por eso es la simbología acá, que es para todo n, donde el n va de 1 al infinito. Y el primer término de la serie es el valor A, que ese sería el A sub 1, donde generalizamos el primer término de la serie, ¿sí? Bueno, para clasificar una serie geométrica, si, como vimos ayer, la clasificación de la serie para ver el carácter si era convergente o divergente, nos basta con conocer qué valor asume la razón de la serie para determinar cómo es la serie, si es convergente o no. Ese valor lo medimos con valor absoluto. Quiere decir que si lo mido con valor absoluto, este valor no va a tener signo. Recuerden que el valor absoluto del número es el mismo número independiente de su signo. Pero si ese valor, el R en valor absoluto, es un valor menor que 1, en valor absoluto, quiere decir que ese valor R va a estar comprendido entre menos 1 y 1. ¿Ustedes esto lo vieron en el curso de ingreso, Juan, el valor absoluto de un número? Sí, estuvimos trabajando con valor absoluto y con inecuaciones en valor absoluto. Bien. O Así sea que, que entonces, claro, cuando se plantea el valor absoluto de un número menor que en este caso el 1, ese número está comprendido entre menos 1 y 1. O lo podemos ver en términos de desigualdades o lo podemos ver como un intervalo numérico. ¿Eh? Entonces, si esta condición se cumple, me está diciendo que la serie es convergente, ¿sí? Que la suma de los infinitos términos de esa serie va a dar un valor finito y determinado. Ahora, en el caso de que la serie es convergente, es la única serie que vemos en el curso, es la única serie que vemos en el curso que podemos determinar a qué es igual la suma de los infinitos términos de esa serie. Ayer también vimos las sumas parciales, cómo fueron conformándose las sumas parciales y el límite de las sumas parciales, que en este caso es lo que vimos ayer. En el caso de la serie geométrica tiene una estructura determinada, que es este cociente. ¿Cómo se forma este cociente? Fíjense, en el numerador es el primer valor de la serie, que dijimos que es el valor A, el primer término de la serie, dividido 1 menos la razón. Este cociente, si la serie geométrica cuya razón es menor que 1, valor absoluto, me va a dar un valor S finito y determinado. Por lo tanto, puedo decir que esa serie es convergente. Ahora, si la razón de la serie es un valor, no, acá ahí está podés mal. tener un error. Acá hay que corregirlo, Juan. Ujú. Eh, bueno, acá lo puedo corregir yo. Podés corregirlo si Sí. querés. Si Entonces es vamos a salir mayor, un ratito. Vamos a salir un ratito de la presentación para poder corregir ahí. Mira, bueno, yo lo leí esta mañana y no me di cuenta. A ver, es esta la filmina. Y acá, esto es en valor absoluto. Me aguardan un segundo los chicos. mayor o igual que 1. Mayor, mayor o igual que 1. ¿Está? Y más abajo Bien. dice, es decir, la razón es un número mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1. Mayor o igual que 1 o menor o igual que 1. Que menos 1. Que menos 1. Sí, está bien. Está bien, perdón. Vamos a compartir nuevamente. A ver. Bueno, entonces, estábamos acá. Habíamos dicho que si la serie geométrica tiene una razón en valor absoluto mayor o igual que 1, como en este caso, la serie
es divergente. Este valor mayor o igual que 1 me está indicando que ese valor R es mayor o igual a 1 o menor o igual a menos 1. Acá, falta el igual acá. Claro, falta la palabra igual, pero... Ah, igual. Bueno, ¿vuelvo a corregirla? No, yo creo igualmente que se entiende. Lo que estamos ¿Se diciendo acá es... entiende? Bueno, si se entiende lo dejo y, espérate, estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, ahora no. ¿No? Ahora lo vamos a decir bien en palabra, total, después vemos los prácticos para no perder tanto tiempo. Habíamos dicho entonces que si la razón es mayor o igual a 1, ¿sí? Como en este caso, en valor absoluto, este valor R es mayor o igual a 1 o el valor R es menor o igual a 1. En ese caso, cuando queda comprendida en este intervalo, que esto está lo que dice acá, mayor o igual a 1 o menor o igual a menos 1, la serie es divergente. Y en ese caso, si la serie diverge, no le puedo calcular el límite, la suma de los infinitos términos de la serie. Porque recuerden, si la serie diverge, quiere decir que no tiene suma. Entonces, resumiendo, si la serie geométrica diverge, es lo que les dije. Vamos a ver un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta en concreto. Chicos, fíjense en el apunte que les haya quedado bien anotado el caso para el cual el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1. Corríjanlo ahí en el apunte ustedes. Por cualquier cosa para que les quede bien. Si la razón en valor absoluto es menor que 1, la serie geométrica converge. Caso Bien. contrario, diverge. Bien. Y cuando uno dice caso contrario, está diciendo los mayores iguales a 1. Claro. No los comprendidos entre el menor a 1. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una serie cuyo sumatorio va, los valores, el extremo inferior es 1 y recuerden que esto para que sea serie, el extremo superior tiene que ser infinito porque es una suma de infinitos términos. La serie es 3 sobre 2 a la n, el término general. Si desarrollo la serie, fíjense, me quedaría 3 sobre 2 a la 1, 3 medios, 3 sobre 2 al cuadrado, 3 cuartos, 3 sobre 2 al cubo, 3 octavos, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo hallo la razón de la serie? En este caso, ustedes después que vayan haciendo varias veces los ejercicios, se van a dar cuenta que si la serie se presenta de este modo, el término general ya les está indicando cuál es ese valor de razón que aparece, que es el valor constante que aparece en los términos desarrollados de la serie geométrica. Pero si no, lo que hacemos para determinar cuál es el valor de razón de esta serie que está desarrollado su término, vamos a hacer la división entre un término siguiente y el anterior, para cualquier valor de n, O sea que vamos a dividir, por ejemplo, el a sub 2 dividido el a sub 1. Quiere decir que voy a dividir 3 cuartos dividido 3 medios. Si divido 3 cuartos dividido 3 medios, me da 1 medio su resultado. Bueno, con hacer un cociente no es suficiente. Vamos a dividir el término a sub 3 dividido el término a sub 2. Dividimos 3 octavos sobre 3 cuartos, el resultado me da 1 medio. Y así sucesivamente, se hiciera distintas divisiones, siempre el resultado de un término siguiente y su anterior me va a dar 1 medio. Ese valor es constante y ese valor es la razón de la serie. Ahora les pregunto, ¿dónde estaremos comprendidos? Recién vimos los casos, si en valor absoluto el 1 medio es mayor o es menor que 1. ¿Dónde estaríamos comprendido ese caso? Les pregunto a la clase, ¿eh? Es decir, que converge porque es menor que 1. Muy bien, converge porque este valor es más chico que 1. En valor absoluto, esto me da un valor acá, en este caso positivo, pero recuerden que si es menor que 1, el valor absoluto, cuando le quitan las barras de valor absoluto, les queda
que es un valor que está entre menos 1 y 1, o sea que podría ser un valor negativo acá también, ¿eh? Bien. Bueno, entonces acá deducimos que la serie tiene una razón que es un medio y como es una serie que converge, puedo calcularle el límite de las sumas, de los infinitos términos, perdón, de la serie. En este caso, recordando que la suma, no, todavía no, espérenme un segundo, ya les voy a decir la suma. ¿Cómo me podría haber... yo recién les dije cuando estábamos con este ejemplo que si me dan la serie desarrollados todos sus términos, haciendo esa división de un término siguiente sobre el anterior, puedo determinar cuál es la razón. Pero a veces me dan directamente esta estructura de la serie donde tengo el sumatorio y el término general. Bueno, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, si corresponde o no a una serie geométrica? Fíjense, acá este término general, 3 sobre 2 a la n, lo puedo descomponer como un producto de dos fracciones. O sea, 3 dividido 2 a la n lo puedo descomponer como un producto de dos fracciones. ¿Cómo sé cómo van esas fracciones? Fíjense acá que lo tienen aclarado. Puedo decir que 3 sobre 2 a la n es lo mismo que escribir 3 sobre 2 elevado a la 1 por 1 sobre 2 elevado a la n menos 1. Quiere decir que este producto de dos fracciones es la descomposición de este término 3 sobre 2 a la n. Y esto que es igual, fíjense que ustedes lo ven acá. En el denominador, si yo hago el producto, perdón, en el numerador, si hago el producto de 3 por 1, me da 3. Si hago el producto en el denominador de 2, que está elevado a la 1, por 2 elevado a la n menos 1, como es un producto de potencia de la misma base, puedo sumar sus exponentes y me quedaría 2 elevado a la 1, que es el exponente de este primer factor, más n menos 1. Haciendo acá las sumas de más 1 positivo con menos 1 negativo, me queda en realidad 2 a la n. O sea, que acá tienen cómo se puede descomponer ese término general que aparece como 3 sobre 2 a la n, cómo lo puedo descomponer. Que es lo mismo que tienen acá, ¿eh? Podrían haberlo descompuesto de esta forma, para que ustedes lo vean, pero directamente lo pueden descomponer como lo tienen acá. 3 medios, sobre 2 a la 1, y acá sería 1 medio elevado a la n menos 1. Acá tienen, si ustedes hacen la propiedad distributiva de este cociente, el exponente afecta al numerador y el exponente afecta al denominador, que es lo que tenemos acá. Nada más que acá el 1 no tiene el exponente n menos 1 porque sabemos que el 1 elevado a cualquier valor siempre me va a dar 1. ¿Eso lo han entendido? ¿Cómo descomponemos ahí? Si sí, no acá lo volvemos a explicar. Sí, que lo han entendido. Lo han entendido, bien. Y frente a cualquier duda, chicos, ustedes piensen la estructura de la serie geométrica. La estructura es suma de igual a 1 hasta infinito, sí, del primer término, en este caso, que acá lo estábamos viendo, que era 3 medios por la razón elevado a la n menos 1. Lo que les está mostrando acá Susana son distintas formas que le podemos llegar a presentar la misma serie, cuyos términos van a ser idénticos, y que ustedes tienen que darse cuenta que es una serie geométrica, y al responder a la estructura de una serie geométrica, automáticamente aplican el criterio para determinar su carácter. Claro, muy bien. O sea que a lo que vamos es que la serie geométrica se les puede presentar con el término general y ustedes pueden hacer estas deducciones, si les resulta fácil y les resulta cómodo, no los obligan a hacer esta deducción. Lo que pasa es que si acá ustedes hacen esa descomposición del término general, ¿qué están viendo acá? ¿Cuál es la razón de esta serie?
¿Cuál es la razón? Es la que vimos recién, un medio. O sea que acá ya lo ven directamente cuál es el valor constante que aparece multiplicando a cada uno de los términos de la serie. Y si no, si se les presenta de manera desarrollada solamente, tienen que hacer la división entre los términos. Bueno, entonces acá volvemos a como la razón es menor que 1, la serie converge. Y ahora, como la serie es convergente, podemos determinar a qué es igual la suma de los infinitos términos de la serie. Recordando que la estructura es un cociente donde el numerador es el primer término de la serie y el denominador es 1 menos la razón. Bueno, el primer término de la serie es 3 medios, dividido 1 menos la razón que es un medio, si hacemos esta cuenta, la suma me da 3. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los infinitos términos de esa serie geométrica tienden a tomar el valor 3. Por lo tanto, la serie converge. ¿Alguna pregunta? Ángela está pidiendo si podés volver a explicar, yo entiendo, la descomposición El término general. del término general. Bien. Bueno, el término, fijémonos primero en esto, el término general es 3 sobre 2 a la n. Es un cociente. Si yo tuviera, por ejemplo, olvidémonos que tengo un exponente acá. Si yo tuviera 3 sobre 4, por ejemplo. ¿Querés que lo vaya escribiendo? A ver, dale, Juan. Hagamos un ejemplo con números para que después veamos. Espérate que te dejo de compartir pantalla. Bueno, y ahí comparto yo. Para que vos puedas ver. Ahí está. Ahí la ven la tuya. Ahí está. ¿Se va viendo lo que voy compartiendo? Suponete que yo digo tengo 3, o ponerle más fácil, vamos a hacerlo 6 dividido 4. ¿Cómo puedo descomponer el numerador? Ustedes vieron factorización de un número. Cuando factorizamos, quiere decir que ese número lo estamos expresando como un producto de factores. ¿Cómo puedo poner el 6? ¿El factor de qué? De 3 por 2, por ejemplo. Entonces, ¿y el 4 cómo lo puedo descomponer? Como 2 por 2. Entonces ahí tendría dos fracciones. Quiere decir que 6 cuartos lo puedo descomponer como 3 dividido 2 por 2 dividido 2. Eso es lo que hemos hecho. No sé si queda claro. ¿Ángela era? Sí, era Ángela. ¿Ángela? Bueno, ahora volvamos al ejemplo de la serie, Juan. 3 dividido 2 a la n. Ah, espérate, vuelvo yo. No, pero yo lo puedo ir escribiendo, no hay problema. Lo vamos haciendo acá. Bueno, el 3 dividido 2 a la n. El 2 a la n, ponele un número al 2, ponele un número a la n, no le pongas n, ponele 3 al número. Ese ponele 3. Bien. Entonces, si yo quiero descomponer esa fracción 3 sobre 2 al cubo, puedo hacerlo como 3 sobre 2 a la 1 por 3 sobre 2 al cuadrado. Ahí estamos. Bien. O sea que ahí, fíjense, ¿qué hizo ahí Juan? Descompuso el denominador como un producto de potencia de la misma base, cuya base es 2, y si yo quiero volver al término a la expresión anterior, que es la que tengo en rojo ahí, sumo los exponentes, me quedaría 2 elevado a la 1 más 2, me queda 2 al cubo. Entonces, el denominador lo hemos descompuesto como un producto de potencia de la misma base. Entonces, ahora sí podría escribir la fracción 3 sobre 2 a la 1 por 1 sobre 2 al cuadrado. Sobre 2 al cuadrado. Ya está. Ahí estamos. A su vez, si quiero expresarlo de otra forma, el 1 sobre 2 al cuadrado lo podría poner todo entre... Espera, hacer 3 sobre 2 a la 1, repetirle esa expresión. Lo vamos a escribir así. Bueno, lo podría escribir como un medio todo al cuadrado. Exactamente. Como un medio todo al cuadrado. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo puedo ir
jugando con la descomposición de ese valor numérico, que es una descomposición en producto. Están factorizando todo eso, o sea, lo están descomponiendo como un producto. ¿Ahora le quedó claro, Ángela? O a otro compañero, no necesariamente Ángela. ¿Otro compañero les quedó claro cómo podemos descomponer el término general de una serie para darnos cuenta que en realidad la razón es la que aparece en el término general y que en este caso era un medio? O sea que ese valor ya estaba en el término general, entonces en vez de desarrollar los términos y después hacer las divisiones para que aparezca la razón, puedo leer directamente el término general y aparece la razón en el mismo. Exacto. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora voy a seguir compartiendo la pantalla. ¿Qué estoy compartiendo? ¿La tuya? ¿No? Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, son los gajes del oficio esto, ¿eh? Entonces, volviendo al ejemplo, acá es lo que nosotros habíamos explicado recién, que este término general lo podemos descomponer. Este cociente lo que descompongo como un producto de fracciones, puede estar así expresado, puede estar así o puede estar así. O sea, cualquiera de todas las expresiones son válidas, pero la que me va a resultar más útil es la que me va a estar indicando que la razón es un valor menor que 1. Bueno, entonces, como la serie converge porque su razón es menor que 1, como habíamos dicho, podemos calcular la suma de los infinitos términos de la serie, en donde es la única serie, les repito, es la única serie que tenemos una fórmula para calcular la suma de los infinitos términos de una serie, y que es una fracción donde el numerador es el primer término de la serie y el denominador es 1 menos la razón. Entonces, en este caso decimos que la suma de los infinitos términos de esa serie convergen a 3. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. A ver cuál es el ejemplo. Este ejemplo donde, fíjense, la serie, el término general de la serie es 3 medios a la n. Si desarrollo los términos, los infinitos términos, cuando n tome el valor 1 me quedaría 3 medios a la 1. Cuando n toma el valor 2 me quedaría 3 medios al cuadrado. Cuando n toma el valor 3 me quedaría 3 medios a la octava, 27 octavos, el resultado, ¿no? Cuando n toma el valor 4 me quedaría 3 medios a la cuarta, que es 81 sobre 16, etcétera, etcétera. Entonces acá, ustedes ya antes de que yo ponga en pantalla a qué es igual la razón de esta serie, ¿se animarían a determinar cuál es el valor constante que aparece en cada uno de los términos de la serie? ¿Cuál sería la razón para este ejemplo en particular? Esa es pregunta a la clase, ¿eh? Sí, seguramente los chicos están haciendo el cálculo. Está bien, muy bien. Acá Valentina dice 3 medios, Camila 3 medios. Muy bien, la están viendo acá. 3 medios. Siempre es el 3 medio elevado a la n, o sea que los términos siempre van a tener esa constante 3 medios en su formación. Entonces, sí, bueno, acá dice, el caso es que si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta que el término general contiene esa razón que es 3 medios, hubiéramos hecho el cociente entre un término siguiente y el anterior. Por ejemplo, acá si hubiéramos dividido a sub 2 sobre a sub 1, 9 cuartos sobre 3 medios, el resultado es 3 medios. Si dividimos a sub 3 sobre a sub 2, 27 octavos sobre 9 cuartos, el resultado es 3 medios. Y así podríamos estar determinando que cada una de esas divisiones siempre me da un resultado que es 3 medios. Por lo tanto, la razón de esa serie geométrica es 3 medios. Entonces se trata de una serie geométrica. ¿De qué tipo será si la razón es 3 medios? ¿Cómo la voy a clasificar a la serie? A ver, ahí está la pregunta, la clase.
¿Cómo la clasifico la serie? Acá María es divergente. Sí, Divergente. Bien, sí, muy pueden bien. entender. Pusieron todos divergentes. Muy bien, divergente porque la razón en valor absoluto es mayor que 1. Bueno, a ver, ¿qué tendríamos acá? ¿Otro ejemplo? Tenemos un ejemplo más. Sí, después vamos al práctico. Y después vamos al práctico. Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, En realidad es cómo que... se expresa el ejemplo anterior, cómo lo podemos expresar de manera... Ah, perdón, porque esto lo habíamos hecho, sí. En el ejemplo anterior, que era 3 medios a la n, ¿cómo podríamos escribir el término general o cómo lo podríamos descomponer? Bueno, que acá hicimos las mismas cuentas que hicimos recién, o sea, lo puedo descomponer como 3 medios por 3 medios elevado a la n menos 1, bueno, acá me salió medio chanfleado el paréntesis, o podríamos haber puesto 3, como en el caso anterior, 3 sobre 2 a la n, 2 a la 1, por 1 sobre 2 a la n menos 1, como en el ejemplo anterior lo podríamos haber hecho la descomposición de la misma forma. Y llegamos a lo mismo, pero en realidad acá, en este ejemplo en particular, quizás es más evidente que la razón es esa constante, porque el término general es una constante elevada a la n. Entonces la razón va a ser la constante que aparezca en ese término general. ¿No? Exacto. Bien. Bueno, acá volvemos a decir que la serie era divergente. Pero me falta un ejemplo de razón igual a 1, Juan. No importa, tenemos acá el cuarto ejemplo. Fíjate de la actividad. En la página siguiente del Power. Ah, perfecto. Ahí Bueno, podemos trabajar con ese ejemplo. Bueno, entonces, ¿querés empezar con el práctico? Dale, voy compartiendo yo. Dale, yo, espérate que dejo de compartir y ¿estamos? Y yo te voy chequeando el... Perfecto. Bueno, ahí ven bien, chicos. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, lo que nos pide la actividad número 10 es que identifiquemos cuál de las siguientes series es geométrica, que analicemos el carácter de convergente o de divergente de la misma y calculemos, en caso de ser posible, su suma. Fíjense que muchas veces cuando analizamos los distintos ejemplos o los distintos incisos que se nos pueden presentar en una actividad, uno a veces no detecta a simple vista que la serie que se está estudiando puede responder a una forma de una serie geométrica. A pesar de ello, independientemente de la serie que estemos analizando, uno podría probar si efectivamente responden a su estructura. Y para ello, lo que tenemos que hacer en todo momento es desarrollar sus términos. En el primer caso, fíjense que nosotros tenemos una serie en la cual nos expresan cuáles son los términos de la serie, pero no podemos identificar a simple vista cuál es el término general de esa serie. Si lo hubiéramos pensado esto en las primeras actividades de lo que eran las sucesiones, hemos tenido actividades en las cuales les pedíamos obtener el término general. En este caso, uno podría pensar para la serie también cuál es su término general, independientemente que esta serie pueda o no ser una serie geométrica. En el segundo caso, si analizamos acá, en el tercero también y en el cuarto, fíjense que nosotros tenemos la estructura de la serie geométrica, pero no tenemos desarrollados sus términos. Por lo tanto, acá tendremos que estar calculando cada uno de los términos de la serie geométrica o en su defecto, reescribir la expresión a efectos de poder determinar si la misma es geométrica o no. El último ejemplo es similar al primero, tenemos desarrollados los términos. Analicemos el primer ejemplo que tenemos acá. La serie bajo estudio.
¿responderá a la estructura de una serie geométrica? Es lo que nos tenemos que preguntar en primer lugar. Para hacer eso, vamos a ver si es posible hallar una razón que sea constante entre la división de cada término dividido el término anterior. Es a partir de esto, fíjense que acá, chicos, hay un error. Y quiero que me digan por qué creen que hay un error. Cuando uno va a calcular la razón, lo que hace es la división entre el término que sigue dividido el término anterior. ¿Está bien escribir esta expresión como el término siguiente a un término? ¿Sabes qué, Juan? A lo mejor si amplias un poquito la pantalla, Dale. porque el signo ese de suma no está claro dónde está puesto. Bueno, vamos... Bueno, acá sí, Sara contesta que el +1 va con la n, no con el subíndice. Está bien, ellos lo están mirando mejor que yo. A ver, claro. Sí. Claro, ellos lo poquito... miran mejor que yo. Está bien, No, está bien, están contestando bien, Juan, ¿eh? Están contestando que ese signo va el signo de más, va al subíndice y no a la n. Exactamente. Muy Fíjense bien que a contestar. esto tendría que formar parte del subíndice, es decir, +1 en este caso. De hecho, con Lucas hemos trabajado el otro día eso, de distinguir lo que es al término general sumarle 1 versus la situación de pensar el término siguiente al término general. En el caso bajo estudio, ahí está, vamos a entonces intentar analizar si la siguiente serie responde a la estructura de una serie geométrica. Para eso, en primer lugar, vamos a hacer la división o cociente entre un término dividido el término anterior. ¿Alcanzan a ver el mouse? Porque yo no lo estoy viendo, por eso les pregunto. Sí. Se ve la flecha, no el puntero, Juan. Porque yo no lo estaba, perdonen, pero no estaba viendo ni el puntero ni No la veía flecha. nada. Ahora sí está el puntero. Ahora estamos, acá está el puntero. En este caso, bueno, vamos a dividir como hemos hecho con Susana en la primera parte, el segundo término dividido el primero, el tercer término de la serie dividido el segundo, el cuarto término de la serie dividido el tercero. De esa manera, producto de realizar el cociente entre un término dividido su término anterior, detectamos que el valor que hallamos es siempre el mismo, en este caso es un quinto. Entonces, en definitiva, vamos a terminar concluyendo que la serie bajo estudio es una serie geométrica y que responde a una razón igual a un quinto, es decir, la razón de esta serie geométrica es un quinto. Este caso es muy simple y es similar a los ejemplos que hemos trabajado con Susana. Luego, por tratarse de una serie geométrica, nosotros sabemos que la razón es un quinto, y a ver si alguien me puede decir qué valor asume la constante a efectos después de poder escribir cuál es la estructura de la serie geométrica. ¿Cuánto vale a en este caso? Espérate que... 4. Muy bien, 4. Siempre uno lo que tiene que pensar acá es cuál es el primer término de esta serie geométrica. Ya sabemos que es geométrica. ¿Cuál es su primer término? Miramos en la misma expresión, el primer término es 4. Entonces, la constante a vale 4. Teniendo en cuenta cuáles son los dos valores que asumen estas constantes, es decir, a igual a 4 y r igual a un quinto, es posible escribir a esta serie geométrica en función a su propia expresión o su propia notación. En este caso, es factible escribirla como suma desde n igual a 1 hasta infinito del primer término, digamos a, por la razón elevada a la n-1. Y es a partir de ello que sería equivalente si en una actividad nos dieran simplemente la suma y nosotros tengamos que desarrollar sus términos, o si nos dan los términos y nosotros, dado que conocemos que es la estructura de una serie geométrica, podamos escribir cuál es su estructura propiamente dicha. Profe. Sí.
¿Por qué en el exponente queda n-1? Bueno, vamos a ver. Se los voy a pintar para que puedan identificar bien esto. Cuando uno escribe una serie, podríamos estarlo escribiendo a través del signo de sumatorio, ¿bien? Y decir, bueno, a ver, en este caso, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 4 por un quinto elevado a la n-1. Esta es la estructura de la serie en conjunto. ¿Cuánto es el término general o cuál es el término general de esta serie? ¿Qué casualidad responde a la estructura de una serie geométrica? ¿Cuál sería el A sub n de esa serie geométrica? 4 por 1 a la quinta. 4 por un quinto. Un quinto a la elevado a la n-1. n-1. Fíjense que todo lo que aparece acá atrás, después del signo de sumatorio, es el término general de esa serie. Entonces, miren acá cómo lo hemos escrito, y lo hemos escrito a propósito. En primer lugar, la actividad nos da esta notación, ¿bien? La suma de los primeros tres términos, y después tenemos el signo más, que nos está indicando que hay una suma, y los 3 puntos están indicando que vamos a seguir sumando infinitos términos de esta serie bajo estudio. Otra forma de poder escribir esta serie bajo estudio es indicando cuál es su término general, bien, y en este caso podríamos haberlo escrito así, fíjense chicos, pensando en la misma estructura que estuvieron estudiando ustedes ayer con Susana y que hemos venido estudiando también desde lo que es el concepto de sucesión. Sí, me permitís, Juan, ahí para deducir la pregunta, para deducir lo que estaba preguntando la compañera, si cómo me doy cuenta si es n-1 o n más 1 o n. No importa, ese n-1 o n más 1 o n va a depender, ese exponente, de dónde comience el primer término, o sea, de dónde comienza a tomar el primer valor la n en la serie. Nosotros ayer, fíjense que habíamos dicho que el n, el sumatorio, el extremo inferior, puede ir desde 1 o a 0, dependerá de qué valor voy a considerar para dar la formación del primer término. Entonces, si es el exponente n-1, cuando n vale 1, me queda la 0. Pero supongamos que el exponente no hubiese sido n-1 y es n. ¿De dónde tendría que partir el extremo inferior del sumatorio si el exponente hubiese sido n solamente? O sea, si hubiese tenido un quinto elevado a la n. ¿Desde dónde tiene que empezar el extremo inferior del sumatorio? ¿Desde qué valor tiene que asumir? Si acá en vez de tener n-1 hubiéramos tenido n. N solo. ¿Cómo les hubiera quedado? Recuerden que lo que vimos ayer cuando entramos al concepto de series y que vimos el sumatorio como abreviatura de la suma de los infinitos términos de una serie, esa letra sigma griega que abrevia el sumatorio, nos indicaba después en una parte, aclarando, que el sumatorio, la n, el extremo inferior, que es lo que va abajo del signo sumatorio, podía empezar a partir de 1 o de 0. Y que yo les hice la aclaración por qué el 0. Nosotros veníamos trabajando que los números naturales, el primer elemento es el 1, pero hay bibliografía y hay autores que consideran que los naturales, el primer elemento es el 0. Entonces, si yo considero que los naturales, su primer elemento es 0, el extremo inferior de la serie es 0. Entonces, si es 0, fíjense, me quedaría 4 por un quinto a la 0, y un quinto a la 0 me da 1, por lo tanto el primer término es 4 en el ejemplo. O sea que ese exponente va a depender de dónde comienza a formarse el primer término de la serie, si desde 1 o desde 0. Bueno, no sé si les quedó claro ahí.
En este caso, si continuáramos con la serie bajo estudio, en esta serie que tenemos escrita acá, el segundo término sería 4 por un quinto elevado a la 1. El tercer término, 4 por un quinto elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Lo importante acá, también, independientemente de cuál sea la serie bajo estudio, que uno puede denotar o puede escribir esa serie simplemente indicando algunos de los términos también de la serie y posteriormente indicando que hay un conjunto de términos, infinitos términos para ser específicos, que se van a sumar posteriores a los términos que estamos escribiendo. Otra alternativa también puede darse que en vez de terminar la forma de poder denotar o describir a esta serie poniendo el signo más y los 3 puntos, podría ser también identificando cuál es su término general. Y es a partir de ello que también es válido, si ustedes quieren escribir a la serie bajo estudio, como los 3 primeros términos, ponen el signo más, los 3 puntitos, vuelven a escribir el signo más y escriben cuál es el término general. Acá, para que esto sea una serie, lo que está faltando es finalizar esta expresión con la indicación de que hay infinitos términos que posteriormente se van a sumar. De esa manera, fíjense que lo que hemos escrito en esta primera parte antes de la igualdad, antes del signo igual, y en esta segunda parte son expresiones que son equivalentes. Muchas veces poder identificar cuál es el término general automáticamente nos permite saber cuál es la serie bajo estudio, ¿bien? Y en caso de no conocerlo, uno puede probar en primera instancia si se trata de una serie geométrica. Volviendo a la serie que se está estudiando acá, dijimos que la serie tenía razón un quinto. Y bueno, y a partir de eso uno puede clasificar el carácter de la serie en función del análisis de la razón. En este caso, ¿qué tipo de serie vamos a tener? A ver si me dicen a través del chat o abren el micrófono y nos cuentan. ¿Cuál es el carácter de la serie bajo estudio? ¿Diverge? Bueno, no, acá están diciendo que es convergente, que es convergente. Muy Analicen. bien. La razón vale un quinto. La razón en valor absoluto, un quinto. Un quinto es menor que 1. Por lo tanto, está bien para el caso de los compañeros que dijeron que la serie bajo estudio es una serie convergente. Ese es el carácter de la serie, converge. Y la suma de los infinitos términos de esta serie, independientemente que la suma empiece desde n igual a 1, como decía Susana, o lo tomemos desde n igual a 0, dependiendo cuál es el primer valor natural que se considere, va a poderse calcular. Y como se puede calcular, ¿cómo lo vamos a hacer? Calculando la suma de los infinitos términos a través del cociente entre el primer término, en este caso 4, dividido 1 menos la razón. De esa manera, operando algebraicamente, llegamos a que el valor de esta suma es 5. Lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a sumar estos infinitos términos que tiene la serie y la suma de esos infinitos términos da por resultado 5. ¿Quedó claro esa primera parte? Creo que sí. Bien. De todos modos, volvemos a insistir. A la única serie que ustedes le van a poder calcular la suma de los infinitos términos a través de una fórmula es a la serie geométrica. Nada más. Los otros tendrán que tomar límite y todo lo demás, resolver los límites, lo que se le presenten para poder determinar. Exactamente. Y también, como les dijo Susana, no le vayan a querer calcular la suma
a una serie geométrica de carácter divergente, ¿bien? Porque eso también suele ser algún error que vemos a veces en los parciales. Únicamente es válido el cálculo de la suma y el trabajo con esta expresión acá, con este cociente, siempre y cuando la serie sea geométrica y convergente. Vayamos a otro ejemplo. Miren acá, chicos. Tenemos como segundo inciso la serie cuya estructura es suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por n. En este caso no tenemos desarrollado los términos, pero podríamos llegarlo a hacer y posteriormente comprobar que la misma responda a la estructura de una serie geométrica. Es a partir de ello que, ¿cómo vamos a calcular el primer término de esta serie? Bien, para ver quién sería el A sub 1 de esta serie. Haríamos a n, lo evaluaríamos para n igual a 1, evaluaríamos en el término general y realizaríamos esa sustitución de n por 1, ¿y qué me quedaría? 1 dividido raíz cuadrada de 2. Bien, esto es el A sub 1. Para calcular el A sub 2, evaluaríamos para cuando n vale 2 a este término general. 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por 2. Es lo mismo que decir 1 dividido la raíz cuadrada de 4. Que de manera equivalente es lo mismo que decir 1/2. De esa manera, realizando el cociente entre el segundo término de la serie dividido el primer término de la serie, obtenemos que este cociente da raíz cuadrada de 2 dividido 2. ¿Por qué sucede esto? Si ustedes se fijan, la operación principal acá es una división, pero en el numerador y en el denominador tenemos divisiones. Es por ello que podemos estar utilizando la propiedad que hemos definido como propiedad de extremos por medios, o, dicho de otra manera, realizar el producto de los extremos o valores extremos de esta división, 1 por raíz cuadrada de 2, dividido el producto entre 2 por 1. De esa manera me queda raíz cuadrada de 2 dividido 2. Realizando, obviamente, ahora, identificando en primer lugar quién es el tercer término y después ya tenemos calculado el segundo término, podemos volver a hacer el cálculo de la razón y ver si la misma se mantiene. En este caso, este cociente da por resultado 2 dividido raíz cuadrada de 6. Obviamente que si uno realiza la división entre este número irracional y este otro número, van a poder comprobar, chicos, que ambos valores son distintos. Entonces la pregunta es, si al realizar los cocientes no es posible encontrar un único valor para lo que es la razón, y esta igualdad justamente resulta no ser cierta, ¿será una serie geométrica la serie que tenemos acá arriba? No. No, justamente, no es una serie geométrica. ¿Podemos aplicar el criterio que estuvimos estudiando en esta clase? La respuesta es no. Para poder analizar el carácter de esta serie, dado que no es geométrica, tendremos que aplicar otros criterios. De hecho, podríamos analizar alguno del criterio que estuvieron trabajando ayer, que es el criterio general de la divergencia, y ver si esta serie resultara ser divergente. Obviamente que ya lo vi ayer el video que estuvieron trabajando Susana y Lucas, les explicaron también que el criterio del enésimo término brinda una condición necesaria, pero no una condición suficiente para asegurar la convergencia. Es por eso que se utiliza de manera alternativa el criterio general de la divergencia. Pero a medida que vayamos avanzando en lo que es esta unidad, vamos a empezar a estudiar otros criterios. De hecho, va a haber un criterio específico que nos va a permitir analizar este tipo de series. Eso lo vamos a trabajar cuando entremos propiamente dicho en lo que se llama las series de términos positivos. ¿Bien? Y eso supongo que lo estaremos empezando mañana, ¿o no, Susana? Serie de términos positivos, mañana trabajaremos. Sí, depende de la hora que terminemos ahora, Juan, pero sí, mañana.
Bueno, como estos conceptos son distintos, no es posible identificar a la serie como una serie geométrica. Eso no implica que uno pueda estar diciendo automáticamente la serie diverge o converge. No podemos saber actualmente cuál es el carácter. Esa sería la respuesta definitiva a este inciso. Esta tercera serie que tenemos acá, independientemente de que uno podría desarrollar los términos de la serie, ¿podrá llegar a ser una serie geométrica? Y en caso de serlo, ¿cuál sería la razón? Bueno, eso, Juan, podríamos darle unos 3 minutitos para que ellos puedan bosquejar en sus apuntes y determinar si la serie es geométrica o no. Exactamente. ¿O hay más? ¿Cuántos ejercicios hay, Juan, de esto? Y está este ejercicio y hay un ejercicio de aplicación. O sea que podemos dar unos minutitos para que los chicos vayan trabajando. Bueno, es fundamental que logren identificar si la estructura responde a la forma de una serie geométrica. En su defecto, si no logran encontrar o identificar la estructura, desarrollen cuáles son los términos de esta serie y a partir de eso nos indiquen si la misma responde a la forma de una serie geométrica. Bueno, acá están respondiendo, sí, están respondiendo en el chat que dicen que la serie geométrica, la razón sería -3/2, otros dicen que es 3, otro que es si es geométrica y diverge. Son las distintas respuestas que están dando los compañeros. Vamos a hacer así, para que todos estemos trabajando. ¿Por qué no compartís la pantalla y que ellos te vayan diciendo lo que tenés que escribir, Juan? ¿O no? ¿Van viendo ahí lo que estoy compartiendo? No, no. Vamos de nuevo. Ahí comparto. O sea, acá hay una mayoría que está respondiendo que la razón es -3/2. Bien, ahí tenemos la serie bajo estudio. Si uno, como decíamos recién, lograra identificar a simple vista si responde a la estructura de una serie geométrica, podríamos identificar el valor de la razón. Caso contrario, podríamos desarrollar los términos de esta serie. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Váyanos diciendo, a Susana y a mí, cuál sería el primer término de la serie, el segundo término, el tercer término, para poder escribir esta expresión, en vez de utilizar el signo de la sumatoria, escribiendo cada uno de los términos de la serie bajo estudio. Y yo a partir de eso, lo voy escribiendo acá en el archivo de Word. ¿El primero no sería 3? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Todos de acuerdo que es 3 el primer término? Sí. Bien. Bien. ¿El segundo término? ¿3 por 3 menos... sí, 3 menos 3/2? Muy bien. ¿Quién está hablando acá del... ¿Quién es la compañera? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Jessica. Bueno, ahí están en el chat, está poniendo María Eugenia, que es -9/2. Bueno, Gonzalo, -4/5, que es lo mismo. Lo que acá la compañera hizo fue reemplazar a n por 2, dado que es el segundo término. Y de esta manera, 2 menos 1, 1. Por lo tanto, está bien, como dijo la compañera, que el segundo término sería también 3 por -3/2. También algún compañero por ahí hizo ya el producto. 3 por -3/2 es lo mismo que decir -9/2. Y desarrollemos un tercer término. Sería muy simple, evaluar a la n en 3. Y en este caso me quedaría 3 por -3/2 elevado a la
3 menos 1, que es lo mismo que decir 3 medio al cuadrado. Sí, menos ya 3 medio al cuadrado. están dando el resultado, te digo acá Bien, también en el ¿cuánto chat. sería el resultado, chicos? El resultado 27 cuartos. 27 cuartos. Si yo les dijera, bueno, no vamos a escribir nada más y vamos a analizar si esto responde a la estructura de una serie geométrica. ¿Es correcta la notación que yo he escrito acá? Y si no es correcta, ¿por qué no es correcta? ¿Al 9 medios no iría entre paréntesis? Bueno, uno podría decir Puede acá ser. más menos 9 medios, si quisiéramos, no hay problema. Uno lo podría haber escrito así, ¿estamos de acuerdo? De hecho, uno ya desde el cursillo de ingreso hemos venido trabajando de que ambas expresiones son equivalentes, pero hay una cuestión que es fundamental que distingue esta suma de 3 términos respecto de lo que es una serie. ¿Qué me está faltando escribir acá? Que se puede dar la suma de otros números infinitos. Exactamente. O sea, me falta sumarle los infinitos términos de esta serie que van desde la posición 4 en adelante. Claro. Están diciendo los puntos suspensivos. Muy bien, muy bien. Fíjense que esto es un error muy común, no poner el más y los 3 puntitos. Y hasta incluso después, cuando van a rendir el examen final, muchas veces les sucede que escriben el A sub 1, A sub 2, más A sub 2, más A sub 3, y automáticamente se están olvidando de esta última parte. ¿Bien? Bueno, acá vamos a realizar el cociente. Podríamos realizar un primer cociente. Acá, espera, antes Juan Sí. está preguntando, mejor dicho, está afirmando Ángela que serían los puntos más, los puntos suspensivos y el término general. El término general también lo podríamos volver a escribir, que es el que ya tenemos ahí indicado en el sumatorio. Pero ¿Estamos está de bien, acuerdo? si lo queremos volver a escribir, lo podemos volver a escribir el término general. Exactamente. Igualmente, cuando miramos acá, esta expresión acá, ¿cuántos términos estamos sumando? ¿Estamos sumando infinitos términos? De paso, estamos repasando algo que ya estuvieron Sí, trabajando muy ayer. bien la pregunta, está bien. Si este es el Estamos- término No, general, estamos sumando hasta el término enésimo ahí. muy bien. Muy bien, muy bien. Esto que tienen acá ustedes, chicos, vamos, lo voy a escribir con otro color. A ver acá si lo podemos poner así. No encuentro dónde está la llave ahora, pero bueno. Acá estamos. Esto es lo que estaba buscando. Esto que tenemos acá, 3 por menos 3 medio a la n menos 1 es el término general. Por lo tanto, cuando hacemos esta suma, ¿cuántos términos estamos sumando? N términos. Bien, y esto es una suma finita de términos. No estamos sumando los infinitos términos que nos está diciendo acá la serie bajo estudio. Entonces, para no caer en ese error, recuerden también de incorporar el signo más y los 3 puntos suspensivos que dan la pauta de que estamos sumando los infinitos términos de esta serie, independientemente de que quieran escribir o no el término general dentro del desarrollo de los términos que se está trabajando. Ya estamos tenemos la serie escrita a través de su sumatoria, a través del desarrollo de sus términos, hasta incluso hemos identificado cuál es el término general y hemos escrito de manera equivalente distintas formas de poder expresar esta serie. Ahora tenemos que analizar si es una serie geométrica, que es lo que nos pide el ejercicio. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cociente entre un término dividido del anterior. ¿Quién tendríamos que dividir en primer lugar? ¿Cuál sería la primera prueba que podríamos llegar a realizar? Menos 9 medios dividido 3. Bien, Muy o sea que bien. sería el segundo término, llamado o denominado A sub 2, dividido el primer término.
En este caso, menos 9 medios. Esperen que lo copie. Y al hacer esa división, ¿cuánto da el resultado? Menos 3 medios. Menos 3 medios. Bueno, entonces vamos bien con los que dijeron en una primera instancia que era correcto la razón igual a menos 3 medios. Pero con esto es suficiente para decir que esta serie ya es geométrica, de razón menos 3 medios. Solamente No, te dice. la división del Que segundo no es término dividido el suficiente. primero. No es suficiente, muy bien. Tendríamos que seguir realizando otras pruebas. Y lo podemos hacer simplemente para que les quede anotado, chicos. Podríamos dividir el tercer término dividido el segundo. En este caso, 27 cuartos. 37 pusiste. Sí, ahí puse 37. 27 cuartos dividido menos 9 medios. Y nuevamente, producto de realizar la división, ¿cuánto es 27 cuartos dividido menos 9 medios? Menos 3 medios. Menos. Muy bien. Obviamente que uno podría seguir realizando la prueba y comprobando de que esta razón se mantenga. Normalmente, en los casos con los que vamos a trabajar, cuando uno ya realiza 2 pruebas o a lo sumo 3, si la razón permanece constante entre todos los cocientes realizados, vamos a concluir que la serie bajo estudio es una serie geométrica. Y por ser una serie geométrica... Sí, una pregunta. Dale. Acá lo que hizo Juan fue ir descomponiendo el ejercicio desde que se presenta de manera abreviada con sumatorio, los términos desarrollados y después buscar la razón. Pero en realidad, estos cocientes que hicimos al final, ¿los podríamos haber obviado? ¿Podríamos haber dicho no, no los hago? ¿O podría haber no desarrollado los términos de la serie? No sé si me entienden la pregunta. Miren acá, chicos. No entienden la pregunta o no hay que seguir probando. Miren, es así. Lo que ahí Juan le escribió, el enunciado de la serie que está en azul, está expresado de manera abreviada con el sumatorio y el término general. Bueno, ahora yo les pregunto, desarrollar los términos de la serie para ver el comportamiento que tienen y cuál es su razón. Después hacer el cociente entre los términos a sub n, el siguiente y el anterior para ver la razón. Todo eso me hizo falta para llegar a que menos 3 medios es la razón. O directamente lo podría haber deducido del término general. Lo podrías haber deducido. Exactamente. Claro, o sea, está bien el ejercicio que estamos haciendo y la mecánica de desarrollar los términos y después de dividir y todo lo demás, eso está bien. Pero a veces, por eso yo cuando les comencé con el primer ejemplo, les dije que a veces no es fácil descomponer el término general y ver a simple vista el valor constante que conforma cada uno de sus términos. O sea, no es fácil de acuerdo a la estructura que tenga, pero acá, si ustedes hubieran, alguien podría haber dicho, mire, a mí me parece que todo esto está bien, pero no me hace falta porque yo ya estoy viendo que la razón en el término general es menos 3 medios. Y que la expresión que tenemos acá responde a la estructura que teóricamente, para el día que vayan a rendir el parcial y el final, deben conocer. Es una constante multiplicada por la razón elevada a la n-1. Claro, o sea que volvemos a lo que decía Juan anteriormente. La serie ustedes la pueden analizar con la estructura del sumatorio y el término general,
o la pueden desarrollar los términos que tiene la serie, como en el segundo miembro de la igualdad, y después hacer la división. Porque a veces tampoco es fácil darse cuenta con el término general si está la razón incluida ahí y si es una serie geométrica, como en el ejemplo que vieron anteriormente, donde tenían que desarrollar los términos de la serie para determinar que no era geométrica, porque a simple vista no se veía si existía ese valor constante en el término general. Es el ejemplo que vieron recién. Es así. Bueno. Aparte, ¿qué vamos a concluir respecto de esta serie? Si la razón es menos 3 medios, ¿cuál es el carácter de la serie? ¿Es una serie geométrica? Sí. Acá dice Martina que es convergente. Bueno. Veamos, ¿por qué? Alguno que dice divergente. Ana Ruth dice divergente. Bueno, Gonzalo, Leila dicen divergente y otros más también divergente. En realidad, sí, Juan, seguí nomás. En este caso, si yo digo menos 3 medios, pensémoslo, lo vamos a escribir para que nos quede claro a todos con lo que es el trabajo con módulos. Concluimos que la razón de esta serie geométrica es igual, me quedó mayúscula, ¿está? A menos 3 medios. ¿Yo qué tengo que hacer para determinar el carácter de la serie? Bajo estudio, ya sabiendo que es geométrica, tomarle valor absoluto a esa razón. En este caso, fíjense, vamos a incorporar las barras de valor absoluto. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 3 medios? 3 medios, muy bien. ¿Y cómo es 3 medios con respecto a 1? Espera, antes de que continúe, Juan, hay una respuesta que dice que el valor absoluto es negativo, es menos 3 medios. No, el valor absoluto ahí, como lo escribió Juan, fíjense que es el mismo número prescindiendo del signo. O sea, si entre barras de valor absoluto tengo un número que es negativo o positivo, el resultado es el mismo número prescindiendo del signo. Sí, Juan. Piensen de última, vayan y analicen nuevamente lo que habíamos estudiado en el cursillo de ingreso que decíamos. El valor absoluto de un número es la distancia entre ese número y el cero. Cuando uno habla de una medida de distancia, las distancias entre dos números siempre son valores positivos. Bien, si uno piensa, bueno, a ver, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 3 medios y 0? Como resultado vamos a obtener que esa medida de distancia es 3 medios. A partir de eso, chicos, comparamos 3 medios, que 3 medios, si no lo queremos dejar escrito como fracción, podríamos escribirlo como número decimal, 1,5. ¿Cómo es 1,5 con respecto a 1? ¿Mayor, menor, igual? Acá están diciendo que es mayor. Es mayor. Mayor, mayor, mayor. Y por ser mayor, ¿qué vamos a concluir? Si es mayor que 1, ¿cómo es la serie geométrica bajo estudio? Una serie geométrica Divergente. Divergente. Están diciendo que es divergente. Muy bien. Fíjense que a pesar de todo el procedimiento que estuvimos trabajando, si uno hubiera identificado desde una primera instancia que esta serie, cuyo término general es 3 por menos 3 medio a la n menos 1, responde a la forma o a la estructura de una serie geométrica de razón menos 3 medios, lo escriben, chicos. ¿Bien? Lo dejan plasmado en su hoja, en su respuesta si vamos a rendir a través de un formulario y automáticamente concluyen que la serie bajo estudio es geométrica y por tener una razón en valor absoluto mayor que 1 es una serie geométrica divergente. ¿Bien? Por ser divergente,
vale aclarar, ya lo ha aclarado Susana y lo aclaramos nuevamente, no le vamos a poder calcular su suma. Bien. Vayamos con este cuarto ejemplo. Miremos acá. Esta serie bajo estudio, ¿es una serie geométrica? ¿No es una serie geométrica? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para analizar el carácter de esta serie? Calcular la razón. Calcular la razón. En este caso, podemos analizar que la serie está escrita en su forma abreviada a través del signo de sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, y lo que tendríamos que evaluar son y obtener los distintos valores para cada uno de los términos de esta serie. Posteriormente, calcular la razón. Otra alternativa es poder reescribir, por eso es importante el primer trabajo que estuvieron haciendo con Susana, poder reescribir la expresión bajo estudio de una manera equivalente y aplicar propiedades a efectos de poder concluir respecto de si esta serie es una serie geométrica o en su defecto no. Fíjense que acá sucede lo mismo que la situación que estuvimos trabajando hace un rato, que la expresión era 3 dividido 2 a la n. En ese caso, uno, ¿qué es lo que puede hacer con el exponente? Pensemos acá, si yo sumo 1 y resto 1 en el exponente, vamos a irlo haciendo, para que lo tengan todos en claro. Tengo esta expresión, la vuelvo a escribir de nuevo, pero en este caso, sumo 1 y resto 1 en el exponente. ¿La serie sigue siendo la misma serie? Sí, porque se cancela el más 1 con el menos 1. Exactamente. Si a su vez, esta expresión que tenemos acá, la reescribiéramos de esta manera, para ir tratando de arribar a la estructura de una serie geométrica. Este primer 1 lo voy a poner acá adelante. Y cambio el orden de los términos del exponente. O sea que dejo 1 más n menos 1. La expresión sigue siendo la misma. De hecho, son expresiones que son equivalentes. Apliqué propiedades de la suma. Conmuté los términos y sin embargo el resultado sigue siendo el mismo. A partir de esto, ¿qué hicimos recién con Susana en el primer ejemplo que vimos acá? Fíjense en lo que era la expresión 2 al cubo. ¿Cómo lo descompusimos? Como 2 a la 1 por 2 al cuadrado. Ahora vamos... ¿Alguien dijo algo ahí? Bueno, continúo. En este caso, fíjense que uno puede descomponer esta potencia en productos. Y eso es lo que hicimos arriba recién con una actividad donde teníamos valores numéricos. Acá tenemos la expresión de la serie. ¿Y cómo podemos descomponer esta potencia que aparece como operación principal del término general? Y lo podemos escribir como un producto de 2 elevado a la 1 por 2 elevado ¿a qué número, chicos? ¿O a qué expresión? Para que esta expresión sea equivalente a lo que voy a escribir acá. ¿A la 0? A ver, si yo pongo 2 a la 0, ¿esta expresión es equivalente a esta? 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Acá, sí, en el chat están diciendo a la n, Juan. A la Hay n. que llevarlo a la n. A ver, miremos. A ver la si... n menos. N No, a la menos. n. A la n menos 1, dicen acá los chicos. Bien, ahí estoy de acuerdo. Fíjense que voy a analizar los dos términos generales, este término general escrito de esta manera y este otro término general que es equivalente. Analicen esta expresión que tienen acá. ¿Cuál es la operación principal de esa expresión?
Miren lo que les estoy marcando acá en color azul. Multiplicación. Multiplicación. Una Donde multiplicación. Y se puede primer hacer la potencia de igual base, ¿no? exactamente. Sí, sí. Donde el primer factor tengo como operación principal una potencia, 2 elevado a la 1. Y donde el segundo factor es otra potencia, 2 elevado a la n-1. Si tengo un producto de potencias de igual base, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a sumar. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a la expresión que tenemos acá. Para pasar de este paso al paso siguiente, lo que hemos hecho es volver para atrás el proceso del producto de potencias de igual base y reescribirlo por una expresión que es equivalente a la anterior. Mirando esta expresión acá, 2 elevado a la 1 es lo mismo que decir 2, ¿o no? Sí. Bueno, y ahora les pregunto, chicos, ya desde esta expresión ustedes se pueden dar cuenta si esto responde a la estructura o no de una serie geométrica. ¿Es una serie geométrica lo que tenemos acá? Sí, dicen. Bien, una serie geométrica. Sí. ¿Cuál es la razón y cuánto vale el primer término de esa serie geométrica? ¿Cuál es la razón? La razón es... No, acá dicen que A y la razón es 2. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Quién sería A en este caso? El 2 que aparece acá. Piensen que la estructura es suma desde n igual a 1 hasta infinito, y si lo vamos a trabajar desde n igual a 1, ¿de qué? Del primer término, que esto es A, esto sería A, por la razón elevado a la n-1. En este caso, ¿qué sería? R elevado a la n-1. Y es a partir de esto que tanto la razón vale 2 y A también vale 2. Fíjense que el trabajo algebraico nos permitió analizar esta serie, identificar que la misma es geométrica, reescribirlas como expresiones que son equivalentes, ¿bien? Porque esta primera expresión, producto de operar algebraicamente, permitió obtener esta última expresión, y ya sabiendo que es una serie geométrica de razón igual a 2, ¿qué es lo que nos falta decir? ¿Cuál es el carácter? Y ahora los escucho. ¿Cuál es el carácter de esta serie? Divergente, dice Paulina. Bien. Camila, perdón, divergente, 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 divergente. Muy bien. Vamos con la última serie. Miren que hemos analizado todo. Y hace un rato Susana dijo, bueno, normalmente uno analiza series geométricas donde la razón es o mayor que 1 o menor a 1. ¿Qué pasa con la serie que tenemos acá? Fíjense, donde el primer término es menos 1, segundo término más 1, tercer término menos 1, cuarto término más 1 y así sucesivamente. ¿Responderá la estructura de una serie geométrica? En este caso, fíjense Sí. que no tenemos... Bien, no tenemos... Están diciendo que sí. Perfecto. Miren acá lo que ya habiendo trabajado algebraicamente bueno, y obviamente pensando en que uno debería calcular la razón entre un término dividido el anterior, tomamos el segundo término dividido el primero, el tercero dividido el segundo, el cuarto dividido al tercero y el quinto dividido el cuarto, llegamos a obtener siempre el mismo valor del cociente. Fíjense que, producto de realizar todos estos cocientes, la expresión, o el resultado, mejor dicho, el que vamos a arribar es menos 1. Entonces, este menos 1 elevado a la n-1 termina siendo la razón elevada a la n-1. Este menos 1 acá, ¿por qué aparece?
Porque es el primer término. Porque es el primer término. Voy y me fijo en la serie en la cual se han desarrollado sus términos. ¿Cuál es el primer término? -1. Entonces, este es el valor que asume la constante A. A vale -1 y R vale también -1. La pregunta es, ¿esta serie es convergente o es divergente? Divergente. Es divergente. ¿Por qué es una serie Muy bien. divergente? Están respondiendo que es divergente en el chat. Muy bien. La serie es divergente. Y si me permitís, Susana, vamos a Sí. hacerle pensar un poquito a los chicos por qué esta serie será divergente. Piensen así. Ustedes ayer estuvieron estudiando que para poder determinar Espera. la suma de los infinitos términos de la serie, debíamos trabajar de manera auxiliar con lo que se denomina sucesión de sumas parciales. Determinar cuál es el término general de la sucesión de sumas parciales y posteriormente tomarle límite cuando n tiende a infinito a ese término general. ¿Por qué uno termina haciendo esto? Porque hay una relación entre lo que es el carácter de una sucesión de sumas parciales con el carácter de la serie. Y eso es teoría y lo han abordado muy bien ayer. Y es fundamental para poder entender esta unidad, justamente la relación entre lo que es la sucesión de sumas parciales y el carácter de esa sucesión versus el carácter de la serie. Piensen así, si nosotros construimos los términos de la sucesión de sumas parciales, el primer término de la sucesión de sumas parciales coincide con el primer término de la serie, o sea, en este caso valdría -1. El S1, ¿se acuerdan de ayer? Valdría -1. Si yo sumo los primeros dos términos de esta serie, -1 más 1 da 0. Si sumo los primeros tres términos de esta serie, el S3, el resultado es -1 más 1, menos 1. Todo ese resultado da -1. Y producto de ir haciendo esa suma, ¿qué es lo que va a suceder? Dependiendo si yo estoy sumando términos que son pares o estoy sumando más términos que resulta ser una suma de términos impares, el resultado va variando. En algunos casos nos dará 0, en otros casos nos dará -1. Piensen que cuando uno va sumando infinitos términos y va haciendo ese proceso, ¿es posible determinar si la suma va a dar 0 o va a dar -1? ¿Siempre la suma va a dar igual? Esa es la pregunta. Si yo sumo infinitos términos de esta serie, ¿el resultado va a ser el mismo? Es a partir de eso que uno, cuando se hace esa pregunta, va a decir, y bueno, dependiendo si yo estoy sumando una cantidad par o impar de términos. Y por lo tanto, el carácter de la serie irá variando a una suma u otra dependiendo de la cantidad de términos que esté sumando. Y eso no puede suceder, porque la misma definición nos dice, si la sucesión bajo estudio es una sucesión de carácter convergente, la serie converge. Si la sucesión de sumas parciales diverge, la serie diverge. Y han visto, en lo que es la parte teórica de sucesiones, que una sucesión cuyos valores vayan variando entre dos valores, bien, por ejemplo, en este caso, -1 y 0, son sucesiones que las vamos a clasificar como divergentes. Es a partir de ello que la sucesión de sumas parciales es divergente y por lo tanto vamos a terminar concluyendo que la serie geométrica es divergente. En este caso fue muy simple pensar en las sumas parciales. Eso no sucede siempre. Bien, por eso es la importancia de poder estudiar los criterios en cada caso particular. ¿Alguna duda que les haya quedado de esto, chicos? Acá, no sé si Paulina, cuando vos hablabas de la serie divergente, que la razón ahí dice que es igual a -1 y en valor absoluto es igual a 1. Si la pregunta de Paulina era ¿por qué es igual a 1? Después de haber tomado el valor absoluto, determinando que la razón es igual a -1 sin el valor absoluto, no sé si es esa la pregunta de Paulina.
que escribió en el Fíjense chat, pero o si estaba respondiendo que como la razón era igual a... Ah, no era una pregunta, perfecto, era una afirmación, está bien, afirmación. está bien, Estamos de está bien, acuerdo. está bien. Piensen que nosotros tratamos de abordar la teoría junto con lo que es la práctica. Y el conocimiento de lo que es la primera parte de series, a efectos de identificar lo que es la definición de una serie, la estructura de una serie, cómo se puede escribir una serie, su relación con la sucesión de sumas parciales y el carácter auxiliar que ésta tiene a efectos de poder determinar el carácter de la serie, son cuestiones que son fundamentales. Bien, piensen que uno que podría decir, bueno, si tengo que sumar infinitos términos, y bueno, agarro una computadora y lo hago. Sí, una alternativa es esa. Nosotros acá lo que estamos tratando de hacer es llevarlos un poquito más allá. Bien, que no tengan que utilizar una calculadora o una computadora para poderlo hacer, sino que le estamos tratando de enseñar que el herramental matemático permite muchas veces dar solución a estos problemas. Habiendo dicho esto, si no hay más dudas, vamos con la última actividad. ¿Querés, Susana? Bueno, Yo tengo una sí, duda, Sí. Juan. sí, ¿Por qué, o bueno, Susi también, sí, por no hay qué se problema. complica tanto el tema del término general y no se puede poner directamente -1 la n, que es más simple? ¿Por qué no poder escribir como suma desde n igual a 1 hasta infinito de -1 a la n en este caso? En este caso sí se puede hacer. No hay problema. Lo podés hacer sin ningún problema. Ah, buenísimo. Ta. Pero no toda serie geométrica tiene su valor A y su valor de razón que sean iguales. Por eso nosotros tenemos que aprender la estructura de una serie geométrica. En este caso, si coinciden y vos querés poner suma de n igual a 1 hasta infinito de -1 elevado a la n y decir que eso es una serie geométrica de razón a, perdón, de razón -1 y de a igual a -1, no estaría mal. El tema es que nosotros siempre tratamos de decir, bueno, identifica cuál es la estructura de la serie, porque a partir de la estructura de la serie vas a poder aplicar el criterio que vayas a estudiar. Pensemos que estos criterios van a ir apareciendo, vamos a ir estudiando nuevos criterios y a partir de eso vamos a determinar el carácter de una serie en función de distintos criterios a veces. ¿Quedó Claro, claro? listo. Sí, para respetar la estructura, entonces. Exactamente, por eso el Listo. conocimiento de la teoría es fundamental en esta parte y en matemática 2, en principio, conocer la teoría permite resolver actividades prácticas de una manera mucho más sencilla. Vayamos con esta última actividad, relacionada con coronavirus, el rol de la tecnología en los tiempos del COVID-19. Dice así, cuatro aspectos. Ampliar un poquito la pantalla, no sé si si los chicos Vos lo ves pueden chiquito, leerlo bien. estaba viendo chicos. A ver si lo hacemos así. Ahí está mejor. O sea, lo mismo se leía, Juan, pero está bien, está bien, está bien. Igualmente los profes, ya estamos con lentes, yo también me puse los lentes Yo recién. tengo los lentes pues. Dice así, 4 aspectos importantes de la tecnología están siendo valiosos en este tiempo de pandemia del coronavirus y permiten que en cierta medida la humanidad continúe interconectada. Con la cancelación de vuelos, eventos masivos y hasta ciudades cerradas, la tecnología se ha vuelto un aliado clave en todo sentido durante la pandemia del coronavirus. Y gracias a Dios tenemos el Zoom de la tecnología para poder Sí. ver. Las cifras oficiales indicaban que 181.000 personas han sido contagiadas con esta cepa. Y para evitar los contagios, el llamado de las autoridades en todo el mundo es a quedarse en casa, porque si tú te detienes, el virus también. Este número, bueno, está calculado en el momento en que se ha sacado la noticia que tienen ustedes ahí en el apunte. La tecnología, sin duda, tiene un gran impacto y es esencial reconocer su utilidad en 4 aspectos importantes, como lo son la comunicación, el teletrabajo, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Todos estos conceptos van a ser conceptos que van a empezar a estudiar, al menos los contadores, cuando vuelvan a tenernos a nosotros en 4º año. Lo que es
Inteligencia No le artificial. digas eso, Juan, todavía. Tenemos esperanza de que los chicos van a llegar a cuarto año sin ningún problema. Muy bien. Estos conceptos son fundamentales, chicos. Hoy en día, el herramental matemático es auxiliar de la tarea que realizan los profesionales de ciencias económicas. Y cuando esta tarea se relaciona con cada vez más con el trabajo diario, bueno, es fundamental poder tener un buen manejo de lo que es la tecnología y sin perder de vista por detrás el modelo matemático que puede estar representando una situación. A partir de ello, se les plantea un caso que dice así. Bien, para que podamos estudiarlo y sobre el cual vamos a ir desarrollando la actividad. Dice así: a raíz de la pandemia, una empresa proveedora de software de inteligencia empresarial tiene beneficios por $100.000 este año y se espera que crezcan a una tasa del 16% anual dentro de la próxima decena, o sea, dentro de los próximos 10 años. En primer lugar, la actividad nos dice, determina cuáles son los beneficios previstos para el segundo y para el tercer año. Calcula cuáles son los beneficios previstos para el 10º año y los beneficios totales durante la próxima década. Identifica el término general y el carácter de la serie si es posible, y si es posible, calcular obviamente la suma. Tenemos esta situación. Una empresa que obtiene beneficios por un total de $100.000 al año. Un buen beneficio, la verdad. Y se esperan que entonces estos beneficios crezcan dentro de la próxima década, a una tasa constante del 16%. Pensemos así. ¿Cuántos beneficios va a obtener la empresa en el primer año? Está en el enunciado, léanlo bien ustedes la pregunta que le está haciendo Juan. $100.000. $100.000. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, bien. Y dice que se esperan que estos beneficios vayan creciendo un 16% anual dentro de la próxima década. En el segundo año, ¿cuánto va a ser el beneficio de la empresa? $116.000. Muy bien, estamos de acuerdo. Lo que estamos pensando acá es el mismo crecimiento exponencial que se estudió en Matemática 1. Pensándolo así, dice, tendríamos los 100.000 más un 16% más, como lo habíamos estudiado en una primera etapa, que era lo mismo que decir si sacamos factor común, dado que la operación principal es una suma y tenemos el mismo factor en cada uno de los términos, sacamos factor común 100.000 y esto lo podemos escribir como 100.000 por 1 más 0,16, que es lo mismo que decir 116.000. A partir de ello, uno podría calcular lo que sucede en el tercer año y así sucesivamente. En este caso, fíjense lo que nos dice. ¿Cuáles son los beneficios previstos para el segundo año? Ya lo acabamos de calcular. Los beneficios previstos son $116.000 dólares en este caso. Pero si lo pensamos a esto no son números sueltos, ¿bien? Uno podría pensar a esto como los números que vienen asociados a una sucesión. Y es a partir de esto que está dentro de esta unidad, esta actividad. En el primer año, yo podría decir el beneficio que obtuvo la empresa es de $100.000. Y si esto lo quiero pensar como una sucesión, podría decir que la sub 1 es 100.000. En el segundo año, el beneficio es de $116.000. Y esto, ¿cómo lo denotamos? Si lo estamos pensando como el término de una sucesión, el segundo término, como A sub 2. Si quisiéramos calcular el beneficio en el tercer año, deberíamos realizar el producto de 100.000 por 1,16 elevado al cuadrado.
Y cuando uno dice, ¿por qué sucede esto? Porque lo que habríamos hecho es al valor del segundo año multiplicarlo por esta razón a efectos de ver cuánto fue el valor correspondiente al tercer año. Cuando analizamos esta situación bajo estudio, vemos que esto empieza a tener y responder a la forma de una serie, perdón, de una sucesión del tipo geométrica. ¿Por qué? Porque el primer año tiene un valor, el segundo año es el valor del primero multiplicado por esta constante, y el tercer año sucede lo mismo. Fíjense, va a ser el valor del segundo año multiplicado por 1,16 nos va a dar 134.560. ¿Hasta acá todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Dudas? ¿Bien? Hasta acá estamos calculando 3 números, pero ya los podemos empezar a pensar como los términos de una sucesión. Fíjense lo que nos pide la actividad número B, calcular cuáles son los beneficios previstos para el 10º año. Y entonces para el 10º año, uno, ¿qué tendría que hacer? Calcular el A sub 10, bien, a esta altura, no es necesario calcular cuántos son los beneficios para el año 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 para poder calcular el año 10, siempre y cuando nos demos cuenta de cuál es la expresión que viene por detrás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para el caso que nosotros estamos analizando, el beneficio del año 10 no sería otra cosa que a los 100.000 multiplicarlo por 1,16 elevado a la 9. Y uno va a decir, ¿y por qué elevado a la 9? Bueno, si volvemos un poquito para atrás, cuando calculamos el A sub 2, dijimos, era el A sub 1, o sea, los 100.000, por 1,16. Ahí lo multiplicamos una vez. Para calcular el A sub 3, no era otra cosa que agarrar el A sub 2 y multiplicarlo por 1,16, que es equivalente a decir, el A sub 3 son los 100.000 por 1,16 elevado al cuadrado. Y siempre el subíndice, bien, venía con la expresión, pero la potencia tenía un número natural menor, ¿bien? Fíjense que cuando calculamos el A sub 3, nos había quedado 1,16 al cuadrado. Cuando calculemos el A sub 10, que es el 10º término de esta situación, vamos a tener 100.000 multiplicado por 1,16 elevado a la 9. ¿Qué nos da este valor? El valor no es tan importante, chicos, ahora. Lo importante es encontrar que hay una estructura dando vuelta dentro de esta situación. Hasta acá, ustedes entienden que estos términos pueden ser términos que uno los calcule, pero que pueden estar relacionados con los términos de una sucesión. La pregunta que nos dice el inciso B es calcular cuál es el beneficio para el año 10 y a su vez calcular los beneficios totales durante la próxima década. ¿Qué son los beneficios totales de la empresa durante un periodo? En este caso, para la próxima década, decimos los próximos 10 años. Cuando uno habla de beneficios totales, está hablando de todo el beneficio que va a obtener la empresa en un periodo de tiempo. Y es a partir de ello que si estamos pensando el beneficio de la empresa en un periodo de tiempo, no estamos pensando el beneficio en cada año en particular, sino que vamos a empezar a acumular los beneficios que obtenga la empresa en cada uno de los años. Y cuando yo hablo de la palabra acumular, estoy diciendo vamos a tener que empezar a sumar los beneficios de cada uno de los años. Y es a partir de esa suma, que si yo sumo a 100.000 más 116.000 más 134.560 más todos los términos que van entre el año 4 al año 10, que sería el último término, ¿cuánto daría esa suma? Esa suma responde a la estructura de una serie, es una suma finita la que estamos haciendo. Si yo sumo los primeros 10 términos, que es el correspondiente al beneficio de la década o de la primera década que se está analizando. ¿Qué es eso, chicos? ¿Es una serie esta suma?
Miren, estoy sumando el primer año, el beneficio del segundo año, el beneficio del tercer año, más el beneficio del 10º año. Y nos dio este valor. Acá responden que sí, que es una serie, la pregunta que vos hiciste. Bueno, a ver, y si es una serie, ¿cuántos términos estoy sumando? Pensemos que la serie, ¿cuántos términos se suman en una serie? Vayamos a la definición de serie. Una Infinitos, serie, dice Magali. suman infinitos. ¿Y yo acá estoy sumando infinitos términos? No. No, no estoy sumando infinitos términos. Estoy sumando una cantidad finita de términos. Y es por eso que si yo sumo una cantidad finita de términos, esta suma es una suma finita. ¿Cuántos términos sumé? El beneficio del año 1, 2, 3, 4, 5, hasta el beneficio del año 10. Es por esto que una manera equivalente de poder escribir esta suma es con lo que nosotros hemos denominado sumas parciales. Esta es la 10ª suma parcial. Lo que estamos haciendo acá es sumar los primeros 10 términos de una serie. ¿Es una serie? Perdón, sí, la suma de los primeros 10 términos de la serie. ¿Esto es la serie completa con sus infinitos términos? La respuesta es no. Simplemente es una suma parcial. Si yo hubiera sumado los primeros 2 términos de esta sucesión, tendríamos el S sub 2. Si hubiéramos sumado los primeros 3 términos, el S sub 3. Siempre son sumas finitas. Se entiende que la situación bajo estudio, por más que me pida sumar los beneficios durante la próxima década, esa suma no es una serie, es una suma finita. Lo que nos piden en el tercer inciso es identificar cuál es el término general. Y ahora sí pensar que lo que estamos estudiando es una serie, porque nos está pidiendo determinar el carácter de la serie en caso de ser posible. ¿Cuál sería el término general si nosotros, ya a partir de estos 3 términos, responderá la estructura de una serie geométrica si empezamos a dar la posibilidad de que podemos sumar los beneficios de infinitos años? Pensemos que la situación la estamos llevando ya a una estructura de una serie. ¿Es posible pensar esto y poder determinar cuál es el término general? ¿Cómo vamos componiendo cada uno de los términos de esta situación? A partir de los $100.000. Miren acá, esto que tienen acá, tienen ya todos los números calculados. Yo les dije que esto responde a la estructura de la 10ª suma parcial o de la S sub 10. Estamos sumando los primeros 10 términos de esta sucesión que va a tener sus propios valores. La pregunta es, ¿cómo obtenemos cada uno de estos términos? ¿Hay alguna ley de formación de cada uno de estos términos? Bueno, acá están respondiendo en el chat. Gino responde que el A es 100.000 y la razón es 1,16, pero después Jazmín pone que el término sería 100.000 por 1,16 elevado a la n menos 1. Ese sería el término general. Y Pablo también pone lo mismo. Estamos de acuerdo, chicos. Lo que ustedes han hecho por detrás es decir, bueno, a ver, yo tengo una sucesión de números, ¿bien? Que estos números en algún momento me los han pedido sumar, pero yo podría probar, dado que es una sucesión, si responde a la estructura de una sucesión geométrica. Y posteriormente, cuando tenga que sumar, como acá ya me están diciendo, pensar esto como el carácter de una serie, pensar esto como una serie geométrica. Han hecho el cociente entre el segundo término dividido el primero, el tercer término dividido el segundo, posiblemente el cuarto dividido el tercero, y siempre que resulta de este cociente, el valor 1,16. A su vez, alguien por ahí dijo, bueno, ¿y por qué no lo pensamos como el término general, si esto lo vamos a pensar como una serie, el término general de una serie geométrica? Y entonces necesito saber cuánto vale el primer término de este valor.
Es a partir de ello que una forma de poder escribir ese término general es como 100.000 por 1,16 elevado a la n-1. Esto que tenemos acá es el término general. El A sub n. Y si pensamos que esta suma la podríamos estar extendiendo no a la década, sino de manera indefinida, bien una suma infinita de beneficios de la empresa a través del tiempo, esto ya lo estamos pensando como una serie. Fíjense que esto acá no terminó la suma acá, viene el más con los 3 puntitos. Esto termina siendo una serie. No es una suma finita, sino una suma de infinitos términos. Teniendo en claro eso, han calculado la razón, saben cuánto vale el primer término de esta serie. ¿Y qué podemos concluir? ¿Es posible conocer el carácter de la serie que se está estudiando? Y bueno, analicemos cómo es la razón respecto de 1, el valor absoluto de esa razón. Al tomar valor absoluto de 1,16, el resultado es 1,16. Y por ser mayor que 1, la serie geométrica diverge. Por lo tanto, no es posible calcularle la suma. ¿Qué nos está diciendo esto acá? Lo que nos está diciendo es que si la empresa todos los años va aumentando el beneficio en dólares un 16%, cada vez van a tener más plata y por lo tanto calcular el beneficio acumulado a lo que es la perpetuidad, pensando cuando n tienda a infinito, bien, a medida que incorporemos nuevos años, la empresa cada vez va a ganar más. Eso es el pensamiento. Y al igual que pasó el otro día, que Susana también les preguntó, ¿tiene sentido pensar a esto como la situación propia de una suma infinita si estamos pensando en la realidad de la empresa? ¿Tiene sentido pensar una empresa con una vida infinita? ¿Qué nos dicen, No, chicos? Pía dice que no tiene sentido. Lo han estudiado en administración. La vida de la empresa empieza en un periodo de crecimiento, después hay una madurez y al último hay un declive. Bueno, eso mismo que se estudió justamente tiene que ver con que a veces el modelo matemático tiene que ser restringido en algún momento para que sea coincidente con lo que es la realidad. Nosotros en este caso lo analizamos como una serie y analizamos qué es la estructura de una serie geométrica, lo que viene por detrás a efecto de calcular cuánto es el beneficio de la empresa a través del tiempo. ¿Quedaron dudas de esta parte? ¿Algo que quieran consultar? Bueno, acá dice que se entendió, que no tienen duda, que se entendió bien, que no hay duda. Bueno, entonces, si no hay duda, estaríamos cerrando la clase de hoy y mañana continuamos con el tema de series y vamos a ver otros criterios para analizar la convergencia de la serie. No sé si vos querés agregar algo, Juan.